a este lugar. Aquí está el director, aquí están los directores de este centro de vida sana. Amén. Casa de Campo Los Dos Olivos, en el área de Bellavista, diríamos, ¿verdad? Cerca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con el sueño que poco a poco se ha hecho realidad. Sí, gracias. Y también la escuela, ¿verdad, hermano Gelasio? Que también deseamos que sea una realidad. Porque aquí hay una alumna ya, ¿desde cuándo? Cambiando sus vuelos, ¿verdad? y deseamos eso de corazón en el poco tiempo que nos queda, porque no nos queda mucho tiempo. Recuerdo a una hermana en Panamá hablando acerca del tiempo cuando ella intentó poner su restaurante y fue con todo ya tenía todo listo. Le dijeron, no puede porque necesita esta vacuna y esto. Ya no puede. Y con lágrimas en los ojos ella expresó su testimonio. Señor, yo lo quise hacer, dijo. Se quedó en el intento. Tan difícil es hacer lo que marcan los principios y los testimonios, lo que tenemos que hacer. Así que lo que tenemos que hacer hay que hacerlo presto. Ya no hay más, no hay que darle tanta vuelta. Sí, nos estamos acomodando en algunas cosas, pero el Señor nos ha llamado para esta hora. Así que el Señor les bendiga a todos y a todos, que nos ayude a poder avanzar, no importa cuánto tengamos que hacer. Recuerdo a la hermana Conchita, no sé si te acuerdas, Rebeca, la hermana Conchita. Cuando supo el mensaje, organizó su casa, la vendió y empezó a construir en el campo sola. Nadie la siguió con sus hijos. Todos aprendieron, por cierto. Nadie la siguió. Y a los 5 meses vino un carrito de esos de venta de refrescos de reversa, despacito, y la golpea y le rompe la cadera. Ya no se levantó. Pero ella tenía su proyecto y su plan. Ella viviera en el campo en este momento. Nos preguntamos por qué las cosas a veces son así. Avancemos por fe hasta donde el Señor lo permita. Amén. Dios conoce cada vida, Dios conoce cada intención, cada corazón. Sigámoslo por fe, en humildad y en obediencia. Y deseamos que esta escuela, por más sencilla que sea, no sabemos cuántas cosas, pero que el Señor guíe por medio de su Espíritu Santo a esta obra final. Y bueno, todos somos llamados. Alguien quizá esté por aquí que diga, voy a probar a ver qué dice. Voy a ver qué hace. No importa por lo que vino. El Señor, para Él no hay coincidencias. El Señor nos llama. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 4. Mateo 4:18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Verso 19. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré ¿qué cosa? Pescadores de hombres. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cuál fue la respuesta? El verso 20. Dejando, ¿en qué momento? En ese momento. ¿Saben cómo dice su versión? Aquí dice, entonces dejando luego las redes le siguieron. ¿Qué? ¿Otra versión qué dice? Al instante. Al instante. ¿Qué dice? Al instante dejando Al las instante. redes, le siguieron al instante. La mía, ¿saben qué dice? En el acto. ¿Qué significa? Ya, Hasta el momento. Ya. Lo mismo que instante, ¿verdad? Ya. Lo mismo que instante. No más que diferente palabra. Lo mismo que luego. O sea, cuando escucharon, lo hicieron. Así ¿Eso qué significa? No le dieron tantas vueltas. Rápido. Obedecieron. Obedecieron. Si en lo que siguió, pues Ya no había otro proceso, ¿se dan cuenta? Ya no había otro proceso. Ahora pensemos en nosotros.
Ahorita vamos a entrar a la otra parte de este llamado. ¿Cuánto necesitamos para saber que ya el Señor nos llamó? ¿Qué necesitamos procesar? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús le fueron a decir a algunos, yo sí te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi muerto? Dice. Y al otro que dijo, déjame ir y levanto mi cosecha. Bueno, yo no sé qué tenga cada quien en su corazón, pero el llamado del Señor es en el acto. Y Dios no se equivoca. Dios conoce lo que hay adentro. Posiblemente no tengamos muchas habilidades, no sepamos todo, pero el Señor sí sabe lo que hay allá y cómo lo va a desarrollar. Amén. Entonces, de esta manera, si seguimos estudiando acerca de esto, entendemos los llamados de Dios, porque son en el acto. Vayamos a Mateo, el capítulo 10. Mateo, el capítulo 10, ahí mismo en ese evangelio, los versos 1 al 4. Los versos 1 al 4. Ya entendemos el proceso del Señor, que llamó y en el acto había que hacerlo, porque el Señor sabe a quién llama. Entonces dice el verso 1 de Mateo 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Inmediatamente, ¿qué cosa les dio? Potestad. ¿Qué es eso? Poder. ¿Qué más es? Autoridad. Exactamente. Les dio autoridad. Potestad es poder. ¿Y eso viene de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? De repente encontramos que los discípulos lo que hacían era parecido de lo que hacía el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús en una ocasión les dijo a ellos, hablando acerca de este pequeño detalle, vamos a ir a los demás, nos falta todavía mucho. Mayores cosas que estas haréis de las que Él hacía. De tal manera que es posible que alguien se sienta sin potestad, sin autoridad, sin conocimiento, sin experiencia. Posiblemente nos sintamos que sabemos muy poquito. A veces así nos sentimos, ¿verdad? Es que yo no sé todo, no lo sabemos. Pero el Señor simplemente nos da la potestad, la autoridad. Y cuando Él la da, entonces desarrollamos muchas cosas para el Evangelio. Efectivamente, el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también vino a formar una plataforma de su verdad para salvación que tenía que ver con los 12 discípulos. El fundamento apostólico donde se sienta la iglesia son los 12 apóstoles, ¿se acuerdan ustedes? Y el fundamento de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Los 12 patriarcas. Y ellos conforman la junta directiva en el cielo, que son los 24 ancianos. ¿Se acuerdan ustedes? Es una representación. ¿Sí? Algún día sabremos más detalles acerca de. Pero lo que sí quiero decirles es que el Señor Jesús vino a organizar su obra de salvación. Y lo hizo con 12. ¿Quiénes eran? Es lo que dice la palabra del Señor. Después que les dio autoridad para todo lo que tenían que hacer y que lo hicieron. Y los nombres de los 12 apóstoles, verso 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, que es dicho Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. ¿Cómo dicen en su Biblia? ¿Lebeo? Tadeo. Sí, a veces. Lebeo es Tadeo. Es Tadeo. Sí. Muy bien. Simón el cananita. Había 2 Simones. Y Judas Iscariote,
que también, o sea, lo enmarca aquí, Lo ¿no? mismo que le Y entregó. una vez, ya no lo dejan tan limpio ahí, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, ¿cuántos son? 12. 12. El Señor Jesús dice que en varias ocasiones dijo algo muy importante, y eso también nos debe competir a nosotros. De todos los que me han dado, ninguno perdí. ¿Se acuerdan? Excepto, ajá, ahí excepto, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Aquí hay algo interesante que tenemos que analizar. De todos los discípulos, ustedes ya sé que iban a mencionar, ya sé. ¿Cuál es el más famoso? Ya lo sé que van a mencionar. ¿Cuál es el mejor? Pedro, ¿cuál es el mejor de esos 12 discípulos? ¿Sí? Juan. ¿Cuál es el más famoso? Juan. De la revelación de Apocalipsis. ¿Famoso? ¿El más famoso? ¿Más famoso, no? Judas. Bueno, Judas. Hay por dos cosas que una gente se vuelve famosa. Por malo. O por lo bueno extremo o por lo malo extremo. ¿Sí? Ahí está la clave. Pero hay algunos discípulos de los cuales no figuran mucho. ¿Cuál es su discípulo favorito? Juan. Ay, todos quieren acordar. Apóstol amado. Pablo. Pero hubo uno que dijo: Señor mi Dios. ¿Se acuerdan ustedes? No. Ven, le dijo el Señor. Mete tu mano en el costado. Tomás. ¿Y qué contestó Tomás? Palabras de oro acerca del Señor Jesús, que nadie había comentado. Pero no es tan importante porque se dudaba mucho, ¿verdad? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué se acuerdan ustedes que pasó con ellos? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Dónde figuraron? Todos Pero, murieron. ¿a dónde se fueron? ¿A dónde llegaron? Mientras piensan en eso, porque hay muchos lugares a donde llegaron ellos. ¿Quién suplió, por ejemplo, todos los discípulos? Le pregunté cuál era su discípulo favorito, si es que se puede decir, ¿verdad? Así, nada más es un contexto, una referencia. ¿Alguien escogería Judas? De los discípulos, ¿cuál es el nombre que más le ponen los padres a los hijos cuando nacen? Juan. Jesús. ¿Alguien ha visto que le ponen Judas? No le ponen Judas al niño, pero a veces dicen ellos, es una pata de Judas. Bien, hay muchas historias bonitas acerca de ellos y de sus martirios. Todos fueron martirizados, excepto Juan, porque eso es lo que dice la Escritura. El más aceptable por Jesús, no más aceptable, sino más cercano, fue Juan. Pero había un círculo íntimo. ¿Cuál es él? ¿Se acuerdan ustedes? El círculo íntimo de Jesús. Tenía dentro de los 12, había algunos más cercanos. Eran tres. ¿Quiénes? Pedro, Santiago, y tuvieron ciertos privilegios. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan ustedes por qué razón? Sí, pero ¿por qué razón? O sea, hubo algunos privilegios que tuvieron ellos. Ellos no iban a pasar por eso. Santiago era duro. ¿Se acuerdan ustedes? Uno de los que pidió que descendiera fuera. Era hijos del trueno. Y bueno, ya saben ustedes el Pedro de qué se trata, es el que más predicamos. Es el que más predicamos, el que más divulgamos. Pero Juan era la ternura, aunque también era un poquito fuerte, temperamental, pero se doblegó en el pecho de Jesús, dice la Escritura. Y ahí estaban. En una ocasión, Pedro le hizo señal porque se llevaban bien. Pregúntale quién es el que te va a entregar. Tú que estás cerquita allí, sóplale, dile. ¿Y saben qué? O sea, Jesús es una persona
muy sencillo. No tiene protocolos, no tiene cosas especiales como nosotros las tenemos. Él es muy sencillo, muy práctico, pero es muy recto y muy amoroso. Y entonces, cuando Pedro fue restaurado, en 23 de Juan, ustedes recuerdan la restauración de Pedro, que fueron 3 veces, porque 3 veces lo negó. Que de este le dijo, ¿se acuerdan? Acerca de Juan, y si él quiere que quede, quedará hasta el final. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Ajá. Como que te importa. Y que de este, o sea, a él ya le había dictaminado su vida, ya se lo había dictaminado, Sí. pero a este no. Y si supieran lo que fue con este, ¿no? Muchos pensaron que no moriría. Esa es la expresión de la Biblia, pero no era eso, sino que este quedaría hasta la última revelación de Cristo. Revelación. Maravilloso. Hasta la última revelación del Señor Jesús. Yo quiero que quede. Ese círculo íntimo fue muy interesante porque Santiago fue decapitado. Pedro fue crucificado de cabeza. Llevará las mismas marcas del Señor, pero con una pena en él, porque no quería. Ni siquiera en su muerte quería denigrarlo, después que falló algunas veces, ¿no? Pero el Señor lo restauró. Interesante, ¿verdad? De todos los discípulos del Señor Jesús, no me digan de Juan, pero ¿cuál el Señor Jesús tenía como algo selecto? Porque Juan sí estaba cerca, sí estaba, y a todos les tocó padecer padecimientos diversos. Pregunta, ¿había alguno especial para Jesús? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. Natanael. Pero de estos, ¿aquí había alguno especial del Señor Jesús? Es posible que Juan, aunque siempre mencionamos que Juan, por un momento especial, por un acto muy especial. ¿Saben cuál? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y sentía que se quedaba solo ese discípulo porque venía de dispersión? Y sentía la soledad de su madre. ¿Se acuerdan ustedes? Qué momento tan más especial que nos conmueve. Yo no sé a ustedes, pero nos conmueve. Porque un hombre moribundo, que es Cristo Jesús como Dios, no se olvidó de los pequeños detalles de la familia. No se olvidó de los pequeños detalles de la familia espiritual, sus discípulos. Y estando allí en la cruz, dijo: Padre, y ahí está tu hijo. Y le dijo a Juan: Hijo, y ahí está tu madre. Qué bonito momento, extraordinario. Hay varios momentos que a mí me gustan en relación al Calvario, porque son poquitas palabras que tienen una profundidad terrible, muy profunda, es trascendental. Desde entonces dice que ellos estuvieron juntos. Qué bonito momento. ¿Quién los unió? Cristo Jesús. Así que Juan podemos decir que era un discípulo un poquito especial para Jesús. No sé si qué piensen ustedes. Yo así pienso. Discípulo amado. ¿Sí? ¿Será que se sentían mal los demás por eso? No, a todos los amaba, nadie nunca reclamó. ¿Se dan cuenta? En la Biblia nadie nunca reclamó. ¿Saben por qué razón? Porque Juan era un jovencito, era como hijos de ellos, y aunque tenía ciertos detalles, le tenían paciencia, lo querían como un hijo. Y resulta que él llegó hasta el 96 y escribió el Apocalipsis. Intentaron matarlo, no se menciona más martirio de él. Cosas especiales que no sabemos a nosotros que nos compete como discípulos. Pero sigamos hablando de los discípulos, no hablemos de nosotros. Sigamos hablando de los discípulos, ¿verdad? Más fácil. ¿Quién era el más bueno y quién era el más malo?
Antes de que llegara lo de Judas. Si no, van a decir rápido Judas. ¿Quién era el más bueno y quién era el peor? Ahora les volteo la pregunta, ahora sí vamos nosotros, de los que estamos aquí. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más bueno o más bueno? Pero volteemos, ¿quién es el peor? ¿O quién es la peor? A ver, queremos escuchar testimonios. ¿Hay alguien aquí peor? ¿O hay alguien aquí mejor? No. ¿Eh? ¿Qué piensa? Vamos a ir a un texto para que podamos entender un poquito más esto. Lucas, el capítulo 22. Estamos hablando de los discípulos y de ese llamado que en el acto se respondió, que es el mismo llamado, que es el mismo llamado para nosotros. Dice Lucas, el capítulo 23. La palabra del Señor nos dice, Lucas 22, dije, ¿verdad? Primero digo 22 y luego 23. Bueno, ahora digo 22. 22 o 23. 22, perdón. 22. Ahora el versículo, por favor. Versículo, vamos a ir despacio, son algunos textos, pero vamos a ir despacio. Verso 31, dijo también el Señor, del capítulo 22 de Lucas, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué le dijo, primera pregunta, y quiero que me la conteste, ¿por qué le dijo Simón, Simón? Afirmativo, cuando lo dice dos veces es afirmativo. No le dijo Simón, Ajá. le dijo Simón, Simón. ¿Qué está indicándole? Directo. Directo. Ponga atención. Es para ti. No es para decírtelo a ti, para que se lo dijo a Juan para que lo escuche Pedro, como decimos a veces. No es una indirecta. Es algo real. Es algo real. Imperativo, directo. ¿Sí? Y saben, algunas veces se mencionan 3 ocasiones. Tres veces. Cuando el Señor repite algo así, es algo muy importante que hay que ponerle atención. Y luego dice, Satanás, ¿qué cosa? Os ha pedido para zarandearos. Número 1, dentro de esos puntos. ¿Por qué pidió a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué lo pidió? Otra pregunta, mientras pensamos en eso, de los que estamos aquí, ¿a quién pediría? ¿Eh? Pregunto, y yo sigo preguntando, ¿o será que no nos pide? Sí, todos vamos a ¿Eh? No pidió a los 12, ni siquiera a Judas, pidió a Simón, Simón. Satanás, ¿puede pedir? Sí, Está feo, ¿verdad? sí, está bien. De aquí, ¿a quién pediría? ¿Hemos pensado? Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Por qué pidió a Pedro? ¿Por qué no pidió a Felipe? ¿Por qué no pidió a Juan? ¿Por qué no pidió a Mateo? Ni siquiera mencionó a Judas. A lo mejor porque tenía más fuerza y más fe. Mencionó a Pedro. Por lo que Pedro había dicho antes, ¿Qué había dicho? que nunca lo iba a dejar. Bueno, eso lo dijo, bueno, sí, aquí está. También. Pero lo dijo después. La
en relación a nosotros y en relación a ellos está en la siguiente parte del texto. ¿Para qué lo pidió? ¿Eh? Para que su fe no faltara. ¿Para qué lo pidió Satanás? Para Para zarandearlo. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de que Pedro era el predicador de los gentiles? Uno de los fuertes piezas, instrumentos de su iglesia. ¿Qué parte nosotros, qué papel tenemos en el Evangelio como discípulos de Cristo? ¿Qué parte nos toca en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia? ¿Qué parte nos toca? ¿Será que nos toca una muy pequeñita que es insignificante? ¿Será que nos toca una muy importante? Cuando preguntamos quién es mejor o quién es peor aquí, esa respuesta nadie la tiene. Porque todos aquellos que siguen a Cristo Jesús, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa? Padecerá persecución. Hablando del zarandeo, porque miren de dónde viene la prueba. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. ¿Qué es la zaranda? ¿Qué es el zarandeo? Sacudir. Sacudir, ¿qué más? Separar. Para limpiar. Limpiar, ¿qué más? Para eso tienen que majar, también se usa esa palabra, ¿verdad? ¿Qué más se usa? Para filtrar. ¿Eh? Filtrar. Filtrar, también. Hay otra palabra que no me acuerdo ahorita, pero que la usan en los ranchos. Colar. También se usa, pero majar se usa mucho, que es lo que golpear, ¿no? Que es para limpiar. Y también azotar también se usa, ¿no? Ajá, Pero las palabras que están usando están bien, que es limpiar. Dijeron separar también. Entonces le están diciendo... Cernir. Cernir, gracias hermanas. Esa es la palabra que yo buscaba, muy amable. Cernir. Entonces, resulta que Satanás lo pidió para cernirlo, para majarlo, para separarlo, para limpiarlo, para pulirlo. ¿Se dan cuenta? ¿Es feo el zarandeo? Sí. ¿Es necesario el zarandeo? Sí. Preguntémosle a Pedro. Cuando a Pedro le dijeron eso, sus palabras rápidamente dijo: pronto estoy, verso 33, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a qué más. Y en otros evangelios dice que está la cruz. ¿Cuál es la cruz? Ahí voy. Y sabían que era la cruz, sin embargo dijo: si es cruz, yo voy. No son nuestras palabras, no es lo que expresamos, es lo que tenemos. Por eso el zarandeo va a definir a muchos de nosotros. Pedro tenía autosuficiencia. Todos estamos incluidos ahí. Pedro tenía algunas cosillas ahí. ¿Qué tenemos nosotros? Ni las digamos. Nosotros sí. ¿Sí? Indudablemente el zarandeo viene. Ya sabemos de qué se trata. Y al mismo tiempo tenemos que pensar en relación al zarandeo para el tiempo del fin. Mientras pensamos en el tiempo del fin, sigamos hablando de Pedro. Mejor que hablemos de él y no de nosotros, ¿verdad? Está duro. Empezamos a hablar de nosotros, no tocamos suelo. Pero ¿saben una cosa? No llegamos ni al tobillo. ¿Qué tan malo era Pedro? ¿Por qué? Ya estamos explicando por qué lo eligieron a él, ¿verdad? Era un discípulo, si no el más, pero básico, por su temperamento y su carácter. Era importante, y Satanás no agarra a cualquiera. Satanás no eligió a cualquiera, aunque probó a todos. Quiero decirles que no crean que nada más a Pedro fue. El zarandeo es para toda la iglesia, y aquí entendemos que el zarandeo es para la iglesia, pero es individual.
¿Sí? Es individual. ¿Cómo? ¿Qué cosa buena se dice de Pedro? Y aquí hay una, dice que es en Mateo 16, vamos a checar si es ahí para que vean ustedes la magnitud de esto que estamos estudiando. Mateo 16, me parece que ahí está. La importancia del por qué Pedro. Aquí está, Mateo 16, el verso 13 en adelante, yo leo aquí, ustedes pueden seguir con su vista. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Verso 15. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién respondió, hermanos? Y respondiendo, verso 16, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué interesante. Palabras de oro de un discípulo importante del círculo íntimo y de los 12. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa la respuesta de Pedro en relación al título de Cristo? El poderoso Dios, el Mesías venido, confirmado el plan de salvación, de redención del mundo. Esta indicación, esta respuesta de Pedro, se pueden hacer, dicen, muchos libros, se pueden escribir muchos libros acerca de la deidad y del poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Cuál fue la condecoración? ¿Cuál fue la felicitación? Verso 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? mi Padre Padre que que está está en en los los cielos. cielos. ¿Qué significa eso? Que en ese momento Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno de poder. Solamente el Espíritu Santo puede revelar a Cristo. Para eso es dado. Solamente. Y en ese momento ningún discípulo, solamente Pedro. Ahora entendamos, démosle la vuelta por qué eligieron a Pedro. ¿Sí? Intente hacer las cosas bien. Intentemos hacer lo correcto. Recibamos la revelación divina. Ejecutemos los planes que Dios tiene en este momento para su iglesia. Mirad. Empiece a ayunar. Sí. Empiece a orar. Empiece a estudiar. Empiece a predicar. Empiece a ayudar a sanar a los enfermos. Empiece a educar. Amén. Empiece a hacer las cosas que para este tiempo se requieren. No habrá medallas, no habrá aplausos. No. Satanás dirá, esta. Ahora la otra pregunta que tengo, porque hay algo más aquí. Bueno, ahorita se les digo, primero entro aquí y luego les digo lo otro para que me ayuden a entender. En ese momento Pedro tenía el Espíritu Santo. Pero miren lo que sigue diciendo la Biblia, y aquí esto me llama la atención y quiero que ustedes me ayuden a explicar. Dice el verso 21 de Mateo 16. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo? Entonces él, verso 23, ¿verdad? Volviéndose dijo: quítate delante de mí. ¿Qué cosa? Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios,
ustedes díganme una cosa, ¿se puede tener el Espíritu Santo un día y el otro día se puede tener el Espíritu de Satanás? Sí. Sí. ¿A poco sí? ¿Es válido? Pues no. ¿Se puede? Pero lo puede. No se debe. ¿Cómo resolvemos este problema? No apartándonos de Dios. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? De repente en el verso 37, bienaventurado eres tú, y Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo condecoró lleno del Espíritu Santo. Y pasan 3, 4 versos más. Quítate delante de mí, Satanás. Entonces Jesús conocía quién estaba ahí, pero no entendía su misión. Perdón, Pedro estaba allí, entendía quién estaba ahí, Pedro, pero no entendía para qué estaba. ¿Ya entendemos todos nosotros? ¿Ya lo entendimos todo? Ojalá. Esa es la pregunta. Nadie escogería a Pedro para ser el discípulo de usted o mío. Escogeríamos a Juan. ¿Quién escoge a Pedro? No entendemos todo todavía y tenemos que saber esperar. La clave del apóstol Pedro para evitar todo este terrible zarandeo era la permanencia. Permaneció. Era la permanencia. Y ese era el problema de Pedro. No permanecía. Escuchaba un tema, leía algo, después se le olvidaba. Pastor, pero al final sí permaneció, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Después del zarandeo, pasó su zarandeo. La pudo librar su zarandeo. Ahora yo pregunto algo más que quiero que me expliquen ustedes, porque hay varias cosas que yo les pregunté. Dice aquí, Satanás te ha elegido, lo que leímos en Mateo. Lucas, perdón. Te ha pedido para zarandearte así lo señaló directo. ¿Por qué Jesús no lo evitó? Porque lo puso en prueba. Porque se le ¿Mm? ¿Por qué Jesús no pudo evitar eso? No pude evitar. Sí, ¿pudo haberlo evitado? Sí. Sí. ¿Pudo haber evitado que Job no sufriera? También. ¿Pudo haber evitado que no decapitaran a Juan el Bautista? Sí. ¿Por qué no lo evitó? ¿Se entristeció Jesús? ¿Le afectó a Jesús? Sí, le afectó. Sí le afectó. Pero ¿por qué no intervino? ¿Y por qué llegará un momento que no podrá intervenir Porque es en necesario. nuestro tiempo? Porque se tenía que cumplir la profecía. Aquí hay algo importante, hermana Ruth. Porque tenemos que, por medio de las pruebas, de ese sufrimiento que tenemos que pasar, de la manera de seguir a Jesús, como dijo usted ahorita, que tenemos que ser pulidos. A través de las pruebas. A través de las de nuestro carácter. Va a demostrar. Entonces ahí se va a demostrar si en verdad somos seguidores. Pero no se corre un riesgo, hermana. Se corre un riesgo muy grande hasta morir. Se corre un riesgo. O sea, díganme el hilo o el momento en el que Pedro estaba a punto de perderse o a punto de salvarse. Se corre el riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitarlo? Manteniéndose firme. ¿Se puede evitar el zarandeo? No. Eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es la manera de ser ¿Eh? aprobados. No podríamos ser salvos si no tenemos confianza. En las pruebas. Es necesario para crecer. Sí. En la Hubo un fe. hombre que le reclamó a Dios, es una ilustración. Señor, ¿por qué yo no en cuanto nací? De una vez me llevaste para allá, tuve que pasar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Qué lindo sería, ¿no? No. En la parte más bonita de nuestra vida, ustedes saben cuál fue la parte más bonita. La niñez, 7 años, 8 años, 12 años, no lo sé. Pero si en ese momento el Señor dice, vámonos. Y ya, pero no fue así. No fue así. Esta vida es una prueba. Exacto.
tenemos que mentalizarnos que estamos en un mundo contaminado por el pecado, que estamos en un terreno de guerra y que nosotros, nuestra salvación está puesta y dada ya, pero tenemos que cuidarla. Simple y sencillamente. ¿Sí? ¿Qué pudo haber hecho Jesús? ¿Y qué hará para los del tiempo de hoy? Lo único que yo veo, miren, la única parte, ya razonamos por qué no intervino el Señor, porque es necesario que nuestra vida sea transformada cada día. Y hay de zarandeo a zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Y lo que menciona eventos de los últimos días. ¿Quién provoca el zarandeo? El mensaje directo. ¿De qué cosa? ¿Y cuál es ese mensaje, hermanos? Es el mensaje a la Odisea. De lo que su condición. Su condición. Cómo, y qué es lo que tiene que hacer. Sí. ¿Y eso qué más envuelve? ¿Qué envuelve eso? Ese testimonio directo. Primero arrepentimiento. ¿Sí? Arrepiéntete, le dice allí. ¿De qué? De sus pecados. ¿Han escuchado ustedes a personas que no entienden esta parte? Y que si se les habla acerca del pecado y del cambio, se enojan. ¿Sí? Y dice la sierva del Señor que muchos van a reclamar. Este tema no es para mí. No es para mí. La otra parte es el Espíritu Santo, el conmigo. La otra parte es la justicia de Cristo. Cuando hay mucho ego, entonces hay autosuficiencia. Por esa razón le llegó a Pedro su zarandeo. Por esa razón. Nosotros estamos dañados por el ego. Todos los seres humanos. No hay alguien que podamos decir que no. Aún el más bueno, diríamos, dice el profeta Isaías, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Simple y sencillamente. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Qué bonito es estudiar acerca de Elías y Eliseo cuando partió Elías, el momento especial de su separación, muy hermosa. Pero dice Santiago, ¿qué dice Santiago? ¿Se acuerdan qué dice? Es un hombre semejante, con pasiones semejantes a las nuestras, dice. ¿Y eso qué significa? Tendencias al mal por la pecaminosidad, debilidades, ¿sí? Equivocaciones, y aún así, para ti. Entonces no es complicado, y al mismo tiempo se puede. Cuando alguien les quiera decir, no sé que no tienes perdón, es que tú no vas a poder, es que ya tú fallas permanentemente. O algunos por otro lado que les dicen, es que la ley de Dios no se puede curar. Vean Elías. Si leen la vida de Enoch se darán cuenta que más de 365 años. ¿Cuánta fe tiene este hombre? Y tú, dice la sierva del Señor, 365 y no hemos llegado a 70 y ya nos aflige. Por eso el tiempo se acortará, si no, ningún alma se salvaría. Pero el problema está en la falta de permanencia. Hermano Toño. Hermano, en la parte de ese, el otro día que estaba con el hermano Cano, el hermano Francisco Cano, Sí. y es que, y pasamos al capítulo de Jeremías, donde dice, ustedes ya no tienen cura. Sí. Habla de un pueblo rebelde. El pueblo que dice, pero no tiene cura. Y del pecado. Sí, está difícil eso, está feo. Por tanta rebeldía y oposición, la gracia del Señor tiene límites. Nuestra postura, por ejemplo, es luchar, es vencer, es llegar a la meta, es vivir. Imagínense, no sé, su imaginación, yo me imagino en el cielo. Yo no me imagino en otro lado. Allá me imagino, no sé ustedes dónde se imaginan. Pero mientras nos imaginamos donde quiera y al lugar donde estemos, también debemos ser realistas y colocar los pies en la tierra. Lo que pasó con Pedro. Satanás nos pide para zarandearnos. Pide al remanente. ¿Sí? Mientras tanto, en medio de esta guerra, ¿qué puede hacer Dios? Nada.
¿Puede hacer algo? No, a este no me lo toques. A esta no, a esta no. Si quieres aquel, pero aquí no. ¿Puede hacerlo? No. Al contrario, a veces hasta Dios mismo le puede decir. Él lo permitió. Sí, hermanos, dentro de esta iglesia final, la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo remanente está siendo purificado. Amén. Está siendo zarandeado. Y no entro en detalles, porque todos somos parte de. Y el zarandeo es para todos y para uno. ¿Sí? Individual. Sí. Y me gusta lo que dice la sierva del Señor. No se impiden las pruebas. No se impiden. Solamente en medio de ello hay ciertas medidas. Hay quienes pueden aguantar un poco más, unas, y hay quienes pueden aguantar un poco más, otras. Pero todos somos probados, todos. Hermanos, dice la palabra del Señor que hay que gozarse en ello. ¿Ustedes creen eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se gozan? Sí. Cuando te robaron tu carro. Qué contento estoy. Miren, me acaban de robar mi carro. Nos dicen. Se acaba de morir mi tía, mi hija. Miren que estoy muy contento. ¿A poco sí? ¿Se puede gozar una prueba? ¡No! No podemos resolver esta vida contaminada por el pecado. Lo único que encontramos es nuestra esperanza y la paz en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Aún así dice que disfrutemos. Y efectivamente podremos disfrutar cuando Cristo esté en los corazones. Como disfrutó, ¿sabe quién? Pablo y Silas en la cárcel cantaban. Juan Cruz cantaba en medio del fuego. No gritaban, no se expresaban mal. Señor, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿No? ¿Por qué no disfrutó? Llegó el momento que ya no eran ellos. Excelente. El apóstol Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino qué cosa. En ese aspecto no puede hacer nada el Señor. En el zarandeo no puede hacer nada. Y el zarandeo es mucho más profundo. Hay diversos temas de zarandeo, hay muchos detalles. Olvídense de la comida, del vestido, de la moda. Olvídense de eso. Hay muchísimo más allá adentro del ego. Hay mucho más que eso. ¿Sí? Es mucho más que doctrinar. Es la salvación. Y es la forma en como nosotros estamos conectados allá. ¿Sí? El ladrón de la cruz, ¿se acuerdan de ustedes? No tenía derecho a nada, sino solamente a morir. Sin embargo, tuvo el paraíso. No tuvo. ¿Cuánto le costó? Creer. Hizo nada. Creer, pedir. ¿Sí? ¿Saben una cosa muy importante, hermanos? Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había querido para zarandearos, no le dijo, pero mira, ¿sabes qué? No te preocupes, tú eres uno de mis cercanos, a ti no te va a tocar. No te preocupes, mira, ya lo arreglé, porque eres parte de mi círculo, eres mi familia, no va a pasar nada, no te apures. ¿Qué fue lo único que le dijo el Señor Jesús a Simón en el verso número 32? Miren lo que le dijo. 32 de Lucas 22. Mas yo rogaré por ti para que te no falte. Ah, hermanos, no quitó Jesús la prueba, no va a quitar la muerte. Hablamos aquí de enfermos, por ejemplo, los médicos misioneros dicen como desearían que sanara su enfermo, porque es muy triste. Muchos no van a sanar. No van a sanar. Tampoco se va a evitar la prueba. No, el zarandeo no va a poder saltarse. Yo me salto aquí, no paso esto porque va a estar muy duro. No. Y es más, a ver una cosa. Les pregunto, ¿les gustaría a ustedes ser de los 144? Amén. Amén. ¿Sí? Y una de las características de ellos, ¿cuál es? Amén. Esta que va conectada a lo que No decimos se aquí. contaminó. Aparte, son los que pasaron
Los que han venido de qué cosa? De gran De la tribulación. tribulación. De gran tribulación. Aquí está. Muchas veces queremos ser de ese grupo, no verán la muerte, pero esperemos la prueba. ¿Sí? Efectivamente, algunos serán llamados antes, dice la sierva del Señor, y lo dice también el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 13 y 14. 14, 13, perdón. Y saben una cosa muy interesante. Dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Significa que las cosas no serán fáciles. Si alguien pensó que esto era fácil, pues se equivocó. Hay otras cosas más fáciles por otro lado. Sí, es cierto. Nuestra falta de permanencia a veces nos desestabiliza. Porque cuando estamos bien estabilizados, no pasa nada. ¿Sí? ¿Las pruebas cuándo terminarán? La primera vez que el enemigo buscó al Señor Jesús, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la primera vez que el enemigo buscó al Señor Jesús? Acuérdense de bien. La primera vez que lo buscó 4-4. fue cuando estaban por nacer. No, sí. Dice que el dragón se paró ante la mujer porque estaba por dar a luz, Apocalipsis 12, 4, y a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Ni nacía y ya lo estaban esperando. Pasó. Luego de las cosas mencionadas, lo buscó en el desierto. Y al final Jesús venció y dice: vete de aquí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se fue o no se fue? Y nunca más volvió. ¿Verdad? Se fue un ratito. Se fue 2 semanas. Estaba esperando otra oportunidad. Estaba esperando otra oportunidad. Y saben una cosa, realmente nunca lo dejó. Hasta el momento de su muerte. No lo ha dejado. Nunca lo dejó. Ahí lo venció como Ahí lo La venció. tercera vez. Así que algo importantísimo aquí, hermanos, yo lo repito una y dos más, para mí y para ustedes. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y dice Apocalipsis 14, la fe de Jesús. Entonces, no es ni siquiera nuestra fe, es la de Él. Número 1. Y luego dice: el que perseverare hasta el fin, ¿qué cosa? Entonces son 2 cosas importantes: no cambiar, la constancia, la perseverancia, y aguantar, la perseverancia. Muchas veces ofrecemos algo que no es cierto. Vente, entra aquí, aquí te vas a tener paz, aquí se te van a resolver todos tus problemas, aquí no vas a tener ya nada, te van a proteger, le ponemos como una burbuja de evangelio. Y no sabemos que es totalmente distinto. No he venido a traer paz sino espada, dijo el Señor. ¿Por qué razón dijo eso? ¿Que no es el príncipe de paz? Pero el evangelio no trae paz, trae división. Es que algunos de la salvación es personal. Esto es el individual. Nosotros que estamos ya a cierto nivel, no es que seamos mejor que los demás, pero una cosa sí es cierta: estamos entrando al zarandeo. Y viene más fuertecito. Y saben una cosa, gracias a Dios por ello, porque si no seguimos tibios. Que no hay problema, no hay nada, no hay adversidad, no doblamos rodillas. Hasta cuando viene un cáncer, sí Señor, lo que sea. ¿A poco la gente no se humilla así? Yo conocí una persona que así 3 veces al hospital, 3 veces se entregó y 3 veces falló cuando sanaba. Entonces el Señor, como lo amaba tanto, quizás nos esté viendo el hermano allá en Nueva York, ¿sabe? Como lo amaba tanto, le puso algo diferente, algo más duro. Y ahí sí por la buena. Tuvo que doblarse. Hoy es un dirigente de la verdad presente. Amén.
sentimientos. Por eso sí se entregaba cuando estaba Emocionado. herido, a punto de morir. Él lo cuenta con lágrimas en los ojos de cómo fue tan duro con Dios, pero al final cómo Dios le tuvo paciencia. Amén. Entonces, así por la buena. Si queremos evitar las cosas que el Señor le dijo a Pedro en relación al zarandeo, tenemos que estar en permanente unidad con Cristo Jesús. Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, Nada podéis no hacer. podemos hacer nada. ¿Cómo nos cuesta esa parte? Porque es fácil desconectarse. Pero hermanos, hay que entender todo. Por ejemplo, hoy el hermano nos pedía un texto. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa queda afuera? Díganme qué cosa queda afuera. Nada. Ya pudimos con todo. Por eso el Señor envió esa versión. Pedro necesitaba realmente una vida unida a su Señor. Entendía quién era, pero no entendía su misión. Lo único que va a hacer el Señor Jesús, eso no es lo que nos salva. Miren, esto es lo único que nos salva, hermano, porque ni somos nosotros. Lo único que el Señor hará, porque la vida de Pedro pendió de un hilo en un momento. Dice el verso 32 de Lucas 22. Mas yo, ¿qué cosa? He rogado por ti. He rogado por ti no falte. para que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Qué significa ese ruego? Miren lo que dice Juan 17. Como el Señor es tan bueno. Dice Juan 17, el verso número 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. No había nada separado entre el Padre y el Hijo, ¿se dan cuenta? Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué cosa? Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como tú también en nosotros. Nuestra única salvación, hermanos, es la fe de Jesús. Es la intercesión de Él, hermanos. Amigos que nos escuchan, es la intercesión de Jesús. Mientras estamos dormidos, Él está orando. Mientras estamos viajando, Él está orando. Mientras estamos trabajando, Él está orando. Mientras estemos distraídos, mientras estemos haciendo ejercicio, mientras estemos jugando, no sé qué esté haciendo cada quien. Aunque estemos desconectados, el Señor Jesús ruega por nosotros. Amén. No va a poder hacer otra cosa más que va a rogar, va a intervenir. Y el Espíritu Santo hace lo mismo. Interviene con gemidos indecibles. Y el Padre, ¿qué desea? La adopción nuevamente por medio del Hijo. Hermanos, nadie puede escapar de la salvación. Amén. Nadie puede escapar del perdón. Nadie está fuera del perdón en medio de la prueba, aunque alguien haya fallado. Porque sí pasó y sí pasa. El Señor y su amor y su misericordia por su vida y por su fe nos alcanzan. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Perseverar. No te sueltes de Él. Amén. No te sueltes de Él, simple y sencillamente. Pero es que ahorita me está yendo muy bien y no tengo pruebas ni me duele nada. Voy a medio orar. Voy a medio estudiar. Voy a medio oír. Voy a medio ir. Voy a medio trabajar. Porque muchas veces el cristianismo está diseñado por eventos. Se habla de la salud en relación a la educación del estilo de vida. Pues el cristianismo es un estilo de vida.
moral, espiritual. Gracias a Dios por el zarandeo, porque hemos de entrar al estilo de vida que Dios quiere. Él es maravilloso. Por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea, porque eso de medio es tibieza. Tibieza, gracias. Efectivamente, así está la iglesia. Tenemos que ser realistas. No es que yo soy de la verdad presente. Ya estamos en otro nivel. Mentira, hermanos. Tenemos la información y el conocimiento, sí, pero nos hace falta pasar por las aguas turbulentas del zarandeo, donde el Señor solamente va a intervenir por su fe en nosotros. Yo rogaré, porque yo he rogado por ti. Ya antes Jesús oraba, durante y después. ¿Y saben una cosa? Sí llorando. Sí llorando por nosotros. Hermanos, entonces esta mañana solamente recordar que lo que necesitamos todos, tómate del Señor. Aférrate a Él por fe, porque Él ruega por nosotros, porque Él ora por nosotros, porque Él intercede por nosotros. Solamente dejemos que lo haga. Seamos humildes y seamos obedientes. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos pedirle al Señor otra vez retomar el paso? Otra vez tomarnos de Él. Otra vez agradecerle, Señor, gracias porque estás interviniendo. Recordar las promesas de que en la angustia, en la prueba, Él nos levanta. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces levantó Pedro? De tentaciones y problemas, y cuando en el mar lo rescató, y cuando en la negación que fue tan dura para el Señor Jesús, igual que la traición, lo restauró. El Señor nos ama. No juguemos con su gracia. Valoremos su poder y su amor y su misericordia, pero hoy, aunque no podamos hacerle ni prometerle muchas cosas, por lo menos volvamos a Él. Vamos a colocarnos en sus manos, para que de esa manera, pase lo que pase en nuestro zarandeo, que ya estamos adentro, en Jesús seamos más que vencedores. Amén. Y el cielo se goce en los que siguen a Jesús, por donde quiera que va. Vamos a cantar el último himno y después haremos una oración especial de consagración. Como Jesús, no hay otro amigo. 127. Oh Jesús, no hay otro amigo, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin, como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, no hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin, como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, al santo que haya desamparado, ni uno hay, oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin, como Jesús no hay otro amigo,
especial, como hablamos anoche. Cuán importante es estar cerca del Señor. El zarandeo ya está. Y viene más fuerte. Y va a tocar las partes más sensibles que no imaginamos. Porque es una prueba. Así es. Quisiéramos diseñar algo, pero no lo vamos a poder hacer. Ya está trazada la prueba. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es de que nosotros nos tomemos de Jesús y no nos soltemos. Nuestra vida, nuestra permanencia en Él nos va a mantener. Porque el Señor Jesús está rogando. ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos tomarnos otra vez? ¿Quieren orar? ¿Podemos orar? El que quiera pasar aquí adelante. Reconsagrar nuestra vida al Señor y pedirle que nos ayude a no soltarnos. Nos ayude a permanecer. Pueden oramos aquí juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomarnos de Él, porque a veces con aquellos medios soltamos, que nos dé la fortaleza, que nos dé la confianza y la esperanza. Vamos a arrodillarnos. Eterno Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por el cielo que nos ofreces. Gracias por la bendita esperanza del Señor Jesús en su venida, en su segunda venida. Gracias, Señor, por la paz, por la salud, por los talentos y los dones que le das a todos tus hijos, por el llamado que nos has hecho para ser pescadores de hombres, para ser líderes en el área de la salud, en la predicación, en la obra misionera. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Pero solo suplicamos algo. Ya que lo tenemos, que aprendamos a retener lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. No queremos perdernos en medio de un zarandeo real. Queremos estar firmes y fieles, dando honra y gloria a tu nombre, levantando los estandartes en alto de tu verdad, del plan